Hola y bienvenidos al episodio número 26. Hoy vamos a hablar de el libro más importante escrito por el padre de la economía, Adam S. Smith. Este libro, The Wealth of Nations o la riqueza de las naciones, fue escrito por el padre del capitalismo, también se le llama el padre de la economía, Adam Smith. Hablemos de Adam Smith. Adam Smith nace en Escocia y básicamente es un filósofo. Bueno, imagínate, esto es 1723 y lo que pasa es que Adam Smith, nada, él es un profesor, va a muchas escuelas y después, en 1764, él se convierte como el tutor del John Duke of Buccleuch, no sé si esto lo dice correcto, y con ese duque, bueno, nada, él empieza a viajar a Francia, viaja a Suiza, y básicamente me imagino que también se empieza a, como dice este website donde estoy, econolim.org, que me encanta, básicamente bueno, nada, empezó a hablar con gente que tenía las mismas ideas y pensamientos que él, me imagino que lo influyeron. Se retira, y mira lo que dice aquí, with the life pension he had earned in the service of the Duke, qué rico, o sea, que le dio 2 años de tutoría al Duke, y nada, se retiró, y allí es cuando empieza a escribir The Wealth of Nations, y se publica en 1776, que es el mismo año que del American Declaration of Independence. Como pueden ver, increíblemente estos dos eventos, que se publique este libro y que también sea el mismo año del American Declaration of Independence, es bien crítico para entender por qué, por ejemplo, un país como los Estados Unidos es tan capitalista. Ahora, vamos a hablar de The Wealth of Nations. Bueno, Adam Smith básicamente pensaba que el mercantilismo no era eficiente. Y entonces en este libro, esto es la acumulación de 5 libros, son como 5 libros que él escribió. Y vamos a hablar, bueno, en parte por ellos, porque es un libro un poco pesado y mira qué chiquitas las letras. ¡Ah! Pero es increíble, tiene un vocabulario increíble para esa gente que quiera improve your English vocabulary. Este es el libro de usar en business. Pero bueno, vamos a hablar de este libro. Primero empecemos con economía. ¿Qué significa economía? Economía en el griego, eco significa casa y nomos significa cuentas. Básicamente, lo que es economía, y vamos a poner aquí la descripción de economics, según Investopedia, is a social science concerned with the production, distribution, and consumption of goods and services. It studies how individuals, businesses, governments, and nations make choices about how to allocate resources. Bueno, acuérdate que lo que hace la economía es que si, por ejemplo, tienes 3 personas, pero nada más tienes un pedacito de pan, la economía básicamente lo que hace es evaluar qué van a hacer esas 3 personas para poder comer, estar contentas, estar felices, tal vez buscar más pan. Básicamente eso es lo que es la economía. Todo lo que hacemos todos los días. ¿Qué pasa? Nadie había realmente escrito algo. Bueno, si habían otros scholars, por decirlo así, que habían escrito, que estaban diciendo que, bueno, que el mercantilismo no era eficiente. Y allí es cuando Adam Smith dice, mira, yo voy a escribir The Wealth of Nations y voy a escribir lo que considero es un sistema capitalismo o un sistema capitalista o de mercado libre. Ahora, es bien importante entender de dónde viene Adam Smith. Adam Smith era también un filósofo moral y él básicamente decía lo siguiente. Él, eh, él decía que el hombre o el individuo se basa en el individualismo o lo que se llama el self-interest. O sea, tú vas a hacer lo que es mejor para ti. Y como tú vas a hacer lo que es mejor para ti, esto básicamente va a motivarte, o lo que básicamente le estaba diciendo, que si alguien hace un trabajo y no está motivado, entonces, obviamente es un problema, pero si tú haces un trabajo y estás motivado, entonces eso es lo que es el capitalismo. Creces,
ganas más, te vuelves más pro. The Wealth of Nations, básicamente, es un 5-book series que son 5 libros que lo que revelan son la naturaleza de cómo las naciones pueden ser prósperas. Entonces, lo primero que habla en el libro es Productivity is King. Mientras más productivo eres, mejor vas a estar. ¿Qué significa eso? Bueno, increase the number of people with a job compared to those without one. Eso quiere decir darle trabajo a la gente. Increase the productivity of the jobs. Eso quiere decir que tienes que tener skill, saber cómo hacer el trabajo, no perder el tiempo, no waste of time y usar la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hace la productividad? Si tú si tú eres una persona que tú dices, mira, yo soy muy bueno haciendo cupcakes, y entonces tú dices, yo te puedo hacer 30 cupcakes en menos de este tiempo y te lo puedo hacer en este budget, y tengo un horno inmenso que puede hacer entonces 100 cupcakes al mismo tiempo, allí tú estás siendo productivo. Entonces, el capitalismo, lo primero que tú quieres hacer es que producir, producir, producir y ser eficiente. Entonces, esto es lo que habla Adam Smith de los principios de productividad. El otro punto que él habla es el division of labor. Esta es la división del trabajo, o sea, del trabajo. Él dice, people need to do or produce what they do best. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un manager, ¿verdad? Tú deberías agarrar o delegar a la gente que hace mejor de eso el trabajo. Porque de esa manera, si tú, por ejemplo, tienes lo que se llama un dream team, imagínate cómo tu productividad y ¿cómo se llama? Tus chances de ser successful se van a elevar porque tú estás poniendo a cada cerebro en donde debería estar. Dices, bueno, mira, este es muy bueno hablando con la gente y es muy buen salesperson, he's going to go into the sales department. Mira, esta persona es complicada, pero bueno, es muy buena con la gente, vamos a ponerla de recepcionista, qué sé yo. Entonces tú lo que haces es que haces lo que se hace la división de labor, y mientras más grande sea el mercado, dice aquí, larger market, greater division of labor, greater productivity. Entonces, ¿qué es lo que hace Adam Smith? Él dice, mira, todo el mundo tiene que ser lo que hacen mejor para que entonces el nivel de productividad y de reducir el tiempo y el waste, ¿verdad? Es mejor. Ahora, lo otro que también Smith habla en el libro, con el Division of Labor, como dijimos antes, es básicamente que si tú quieres tener una mejor empresa, you have to improve your skills. Si tú tienes, por ejemplo, A, B, C y D, y tienes 4 personas, y una otra persona nada más trabaja en A, esa persona se tiene que especializar nada más en ese A y no pasar para B, porque Adam Smith decía que si tú cambias una persona haciendo A a hacer B, entonces ya estás wasting time, estás perdiendo tiempo, porque esta persona tiene que cambiarse de trabajo, quitarse el, qué sé yo, apagar la computadora, lo que sea, y entonces él dice, mira, no, para que produzcan, produzcan, produzcan. Obviamente, esto es exactamente lo que es el capitalismo. Eso quiere decir, produce cheaper and more efficient. Lo otro que habló, uno de los puntos que habló, es que él dijo que el dinero facilitates exchange and improves productivity of exchange. Si tienes acceso al dinero, entonces vas a ser más productivo. Por ejemplo, el caso que tenemos en Venezuela, que todo está dolarizado, pero a veces no hay dólares. Entonces, si tú, por ejemplo, si tú dices, quiero comprarme esa cámara, pero no tienes dólares, entonces ahí estás, ¡pum! Estás teniendo una intervención, por ponerlo así, en un mundo capitalista. Eso no debería existir, y usualmente por eso es que le dicen el free market, porque lo que dicen Adam Smith, y que lo que habla ahora de la mano invisible, ¿ok? Que es que básicamente los individuos van a buscar siempre lo mejor para ellos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando a alguien que haga ¿cómo se llama? Yo quiero un lápiz, y cuando yo lo haga así, que sea amarillo, ya desexplicó, que se ponga amarillo, no sé qué cosa, yo me meto en eBay, Amazon. Eso es lo que es el mercado libre.
tener la posibilidad de escoger cuál es el más barato, de decir, bueno, mira, me lo voy a comprar en Amazon porque tengo free delivery o lo que sea. Eso es básicamente lo que Adam Smith estaba proponiendo en este libro, lo que se llama la mano invisible, que el que vende y el que compra van a encontrar un equilibrio ellos solos, porque básicamente eso es lo que la mano invisible hace. Ahora, si tú tienes tu mano invisible haciendo todo esto básicamente son fuerzas de mercado. ¿Qué pasa? Cuando viene el gobierno y entonces afecta esa mano invisible, allí es cuando el free market se convierte en, empieza a regularse y empiezan a hacerse a otras cosas, que eso lo vamos a hablar en otro podcast. Otro punto que hablaba Adam Smith. Adam Smith decía que los componentes del precio van a ser los siguientes. Él decía, mira, hay lo que se llama el real price y hay lo que se llama el nominal price. El real price es el precio de la labor de, por ejemplo, si tú tienes una tienda de helados, ¿verdad? Y tú tienes que tener una empleada o un empleado que venga, se ponga la gorrita, le sonríe el customer, sirva el helado, básicamente la persona que trabaje para ti. Ahora, tú quieres vender el helado a un cierto punto para que tú entonces tú puedas tener que, le puedas pagar a esa persona, te puedas pagar a ti, puedas también reinvertir en tu negocio y puedas pagar la renta. Entonces, Adam Smith dice, mira, real price es el price in labor. Eso quiere decir el precio que cuánto te cuesta contratar a la persona. Y el nominal price es básicamente todos los elementos, price measure in money. ¿Qué toma en consideración? Dijimos el wage, el profit y la renta. El otro punto que también hablaba Adam Smith es que dependiendo de cuánto tú sepas de tus skills, es cuánto tú deberías ser pagado. Entonces, bueno, en países comunistas esto no pasa, todos los doctores hacen el mismo dinero, todos los abogados hacen el mismo dinero, pero si tú estás en una economía de mercado, de un free market, y tú eres un neurocirujano que te especialistas en los punticos que están aquí en la nariz y eres súper, súper especialista, porque eso es lo que es el capitalismo, vas a ganar mucho dinero porque no todo el mundo tiene ese, ¿cómo se llama? Esa magia que tienes tú y que solamente tú puedes hacer. Entonces, eso es también lo que, lo bello del capitalismo, que si tú dices, bueno, yo quiero hacer esto, vamos a hacerlo, lo puedes hacer. Ahora, este libro es obviamente, no lo quiero llamar complejo, pero es fácil de leer, pero no es un libro de que lo puedes leer así, en mi opinión, en mi opinión. Hay gente que capaz lo lee en una hora, pero yo digo que es un libro que vale la pena tenerlo para leerlo poco a poco. Este es un libro que imagínate, 1776, y es tan relevante y es tan, o sea, abrir este libro es básicamente entender cómo el capitalismo y cómo, por ejemplo, países como los Estados Unidos se mueven. Ahora, con eso también viene el otro extremo, que vamos a hablar eso en otro podcast, que es básicamente el opuesto, que es la parte del comunismo. Bueno, en otro podcast vamos a hablar de Karl Marx y la influencia que él tuvo y bueno, y por qué él dice lo que dice en ese momento. Que nos guste o no, es parte de la historia y siempre es importante hacer lo que se llama un rebuttal. Eso quiere decir que si tú tienes un punto, tienes que traer, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama eso, pero creo que es el abogado del diablo, por ponerlo así. Y después, en otro podcast, vamos a ver cómo encontramos entonces, porque necesitamos entender y saber esto, porque lo que viene es duro y nos vamos a preparar. ¿Cómo podemos hacer para tener un balance, para poder tener una sociedad capitalista responsable, por ponerlo así, y bueno, mejorar las deficiencias que sí tiene el capitalismo, que sí las tiene, pero no hay ninguna duda de algo que diga free market y algo que diga para mejorar la vida de otros de una manera racional y de una manera de que otros también tengan el mismo suceso, para mí es lo más importante que tiene el capitalismo, pero como digo, también el capitalismo tiene, como toda la vida, sus deficiencias y vamos a hablar en otro podcast más de esto, de Wealth of Nations. Quería hoy nada más
give como un introduction, como una introducción de este libro que es tan increíble y también de un hombre tan increíble como es Adam Smith. Espero verlo muy pronto. Suscríbete, like y muchísimas gracias.